hablando sobre enfermedades renales hereditarias. Y quiero aprovechar ahora para preguntarle a la doctora, si ya tenemos esa condición de que en la familia tenemos personas que han padecido alguna enfermedad renal, ¿qué se les recomendaría entonces a esas familias que ya tienen esa evidencia de que han tenido alguna dificultad para que, y ya sabemos que venimos con la plaquita con el defecto, que no es inevitable ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para ir mitigando que se retrase un poco más tal vez el proceso de aparición de los daños causados por de orden genético? Ok, como habíamos conversado anteriormente, lo primero es hacer las pruebas de detección temprana. O sea, en el caso de vuelvo a traer a colación la poliquistosis. En el caso de la poliquistosis, bueno, individuos a partir, según lo que dicen los screening, generalmente a partir de los 20 años se comienzan a hacer los screening con sonografía cada año para ver, bueno, ¿tú tienes quistes? Sí, ¿cuántos quistes tienes? ¿Tienes la enfermedad? Y si tienes la enfermedad, entonces comenzar a manejar lo que serían los factores de progresión de daño renal. O sea, quien tiene poliquistosis y tiene hipertensión, y obviamente porque más de un 50% de los individuos puede tener hipertensión como parte de la misma, o sea, del mismo proceso de la enfermedad, hay que controlar esa hipertensión porque la hipertensión en todos, tenga o no poliquistosis, es un factor de progresión de daño renal. Claro. Si está botando albúmina por la orina, pues por supuesto que hay que tratar de frenar esa albuminuria. También hay medicamentos, por ejemplo, hay un medicamento que se llama sirolimus, que básicamente cuando hay muchos quistes, o sea, hay criterios específicos para agregarlo, pero cuando hay muchos quistes, cuando esos riñones miden alrededor de 15 centímetros, porque pueden crecer, o sea, un embarazo cualquiera, un embarazo gemelar, por lo grande que se ponen esos quistes, puede por ejemplo, medicamento, en el paciente que tiene criterios de utilización del mismo, retardar el crecimiento de esos quistes, e incluso hay muchos estudios que te dicen que te puede retardar la llegada a diálisis hasta 6 años. Entonces, obviamente, teniendo una detección temprana, claro, uno puede, aunque a la larga o a la corta le toque, pero uno puede retrasar ese proceso. O sea, decirle a un paciente, mira, voy a tratar de que tú dures 6 años fuera de diálisis. Sí, claro. Créanme que es un gran regalo. Por supuesto. Es un éxito. Entonces, doctora, me hice una sonografía por otra condición. No fui a hacerme la sonografía que tenía alguna manifestación renal. Y aparece en ese riñón 1, 2, 3 quistes. ¿A partir de cuántos quistes es que se puede comenzar a pensar que puedo desarrollar en el futuro una poliquistosis? Traigo a colación de nuevo historia familiar del individuo. Puede ser un quiste. Si tengo esa historia familiar, ya tengo que poner atención. No. Si es un solo quiste, dependiendo de la edad. Si tiene 18 años, si es un solo quiste, pero de ambos lados, hay que estar dándole monitorización. Y, por ejemplo, un individuo de, qué sé yo, ¿cuánto te tiene? ¿50 años? 70, Giselle. Doctor, 70, pero el doctor 70. Se cuida. Sí, individuos que tengan, por ejemplo, más de 3 quistes, historia familiar, más de 3 o más quistes en cada riñón, entonces ahí hay que considerar. Y ya a esa edad, a sus cortos 70 años, de tener una poliquistosis renal, ya hace rato que usted hubiese tenido enfermedad, o sea, algún dato de disfunción de sus riñones, o sea, elevación de azoados y esta parte. Bueno, vamos a darle chance a la gente. 809-682-9850 y 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Perdimos esa llamadita por ahí. Doctora, tomando en cuenta que es una enfermedad renal hereditaria, lo que implica que esa persona nace con esa predisposición a desarrollar una afección renal, ¿en qué etapa de la vida pueden aparecer quizás esos síntomas que me pueden hablar de que hay una afección en riñón por un tema hereditario? Vamos a dejar esa preguntita por ahí, vamos a darle chance a la gente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, adelante con su pregunta. Mi nombre es Alexander Jiménez. Doctor, ¿tomar Coca-Cola daña los riñones?
Ah, buena pregunta. Hay unos tomadores de esa soda que... Gaseosas. Mira, yo siempre Gaseosas. digo que yo no tendría moral para criticar la Coca-Cola. Lo que sí tengo moral es para criticar los excesos. ¿Qué pasa con Doctora, no me cosas? diga. No, porque no tampoco puedo ser hipócrita en la vida. Se acaba de confesar en cátedra médica uno no que puede ser consume hipócrita. gaseosas. Pero un día. Pero no las recomienda. No, un mal día, Eso, un mal día, un mal eso se día. hace. Ah, Porque una la vida es gaseosa al año, cuestión. Si usted está sano, si no tiene ninguna situación en su Correcto, riñón. un mal día, Una un mal gaseosa al día. año, si usted está sano, no hace daño. Un mal día. Mira qué pasa con la Coca-Cola y las bebidas, o sea, carbonatadas, que tienen muchos azúcares. El punto con esto es que las bebidas que tienen alto contenido de azúcar te pueden predisponer a generar más oxalatos. ¿Y qué pasa? Los oxalatos en general son, por así decirlo, cristales que pueden precipitar en conjunto con el calcio y predisponer al paciente, por ejemplo, a hacer litos, a que precipiten más esos cálculos. Entonces, por eso, cuando yo tengo un paciente en mi consulta, todo el que ha ido a mi consulta sabe que lo primero que yo hago es sentarme y ver, bueno, ¿qué tú comes? Bueno, un paciente con litos, un paciente con cálculos renales. Ajá. ¿Qué tú comes? Mira, ¿qué hay que bajarle para generar menos oxalato? Porque la mayor parte de los cálculos, o sea, un 40 a un 50% puede tener oxalato de calcio. Lo primero que hacemos es eso. Mira, hay que bajarle a una dieta muy alta en proteínas porque eso te genera más oxalato, los embutidos, la dieta muy alta en sal también hay que regularla cuando ya tenemos un paciente con cálculos renales y pues sobre todo la parte de las bebidas con gran contenido de azúcar que también te pueden generar mayor cantidad de oxalato. Pero una vez al mes tú lo puedes utilizar. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Adelante. Yo estoy llamando para exponer lo que me pasó a mí hace unos años, como yo tenía como 50 y algo de años. Y yo fui al médico, me mandaron a hacer una sonografía abdominal y me salió un quistecito en el riñón derecho. Entonces, después que me hicieron el estudio, yo le pregunté a la médico que me atendió, digo yo, ¿qué me salió? Ella me dijo, es un quistecito pequeñito en el riñón. Digo yo me asombré. Dice, no te preocupes, que eso, tú tomando mucha agua y llevando ciertas normas de salud y cosas, de alimentación, eso se te deshace. Yo le dije, no te preocupes por eso. Y me dijo, controla todo y cosas, no tome, no fume, yo no hago nada de eso. Entonces, con el tiempo, ya hace unos años yo me hice eso, hacen como más de 10. Entonces ahora a veces yo me siento, o si estoy en la cama de ese lado, del lado derecho, yo siento como una incomodidad ahí por esa área. Y no sé, yo a veces entonces pienso en eso que me dijo esa doctora esa vez. Muchísimas, puede ser. claro, muchísimas gracias por no he vuelto a hacerme más estudios. Gracias por su llamada. La doctora le va a dar sus recomendaciones en un momento. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días al equipo. Hola, Albert. Buenos días. Saludo especial a la doctora, la invitada de hoy. Bueno, yo tengo dos preguntas. Quizás se las respondieron ya, pero la interrupción y el tiempo de dilatación que hay de aquí de Norteamérica ya, pues es posible que yo no haya escuchado la respuesta. Además, repetir no pesa, sino que confirma. Voy con la primera pregunta y voy por la misma línea de Liz. Cuando usted habló, doctora, de trasplante preventivo, trasplante significa, evidentemente, poner otro órgano, y prevención significa evitar. Entonces, trasplante preventivo, ya dijo que, bueno, califica al paciente después de que esté en estadio 4, o sea, y después que ya la patología está instalada, la insuficiencia renal está instalada. ¿Qué estamos previniendo entonces? ¿La muerte? ¿Complicaciones extrarrenales? ¿Qué estamos previniendo con un trasplante preventivo? Porque me llama la atención el término, el concepto. Y la otra pregunta es, Libre, tomando nota. Sí. La otra pregunta es si el diagnóstico es casual, si buscando otras patologías, otros estudios, encontramos un riñón poliquístico o hay alguna clínica, signos y síntomas que nos diga que haya que hacer la investigación de diagnóstico poliquístico. Son mis dos preguntas. Muchísimas gracias, Albert. Aclarar exactamente, ok. Gracias. Buenos días, Cátedra Médica.
Buen día, doctor. Escúcheme que llame de nuevo, pero usted explica muy bien, hay que escuchar. Doctor, usted sabe que en los barrios se escuchan muchos mitos en cuanto a bebidas para los riñones. El agua de coco, ¿en qué porcentaje ayuda a los riñones? Muy buena pregunta. Excelente. Quédese pendiente por ahí, doctora. Tenemos muchas inquietudes. Vamos a ver Eso veo. cómo disipamos todas estas dudas. Comenzando con esa paciente que dice que hace más de 10 años se hizo una sonografía. Le dijeron que tenía un quiste en el riñón derecho, que no tenía que tomar ninguna medida de tratamiento ni demás, sino tratar de controlar el consumo de ciertos alimentos, de cuidarse un poquito más, pero ella dice que ahora está sintiendo un poquito de dolor. Ok. Como había mencionado anteriormente, los quistes simples son sumamente frecuentes. Simples, o sea, quistes que no tengan características de complejidad, como tabiques, quistes que no son así tan grandotes, que puedan desplazar estructuras, o hemorrágicos o infectados. Esos quistes, insisto, son muy, 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 muy frecuentes. Entonces, el abordaje de estos quistes van a depender de su tamaño, por lo tanto, o sea, no es lo mismo un quiste pequeñito que mida menos de 1 centímetro a un quiste que mida 5, 6 centímetros, que pueda desplazar estructuras, que pueda afectar el parénquima pulmonar, renal, que lo pueda comprimir, por supuesto que no es lo mismo. Entonces, lo primero que habría que determinar es el tamaño de ese quistecito que usted, que se le diagnosticó en aquel momento. Yo haría una imagen nueva, en definitiva, para checar, para comparar qué tanto ha crecido ese quiste en relación a cómo estaba hace 10 años. Claro. Y como le digo, las características del quiste, si es un quiste simple, si es un quiste complejo, porque cuando el quiste es complejo, o sea que tiene tabiques dentro, ahí la piña se pone agria. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber mayor riesgo de complicaciones como una neoplasia asociada, una neoplasia del riñón, porque sí, hay cánceres de riñón. Entonces, insisto, de primera instancia, checar la anterior. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, trata de siempre traerme todo lo que tú tengas en tu casa para yo poder tener un margen de comparación. Eso es vital. Entonces, checamos la anterior, te hacemos una nueva. Yo me atrevo a decirte que es muy poco probable que esa molestia sea asociada al quiste, si es un quiste chiquitito. Porque, insisto, un quiste pequeño, un quiste que no está infectado, un quiste que no es hemorrágico, eso suele simplemente, o sea, un aditamento más en tu vida. O sea, como una verruguita que tú tengas en la piel, que no tengan características de malignidad, que tú te lo dejas ahí. Lo mismo pasa con ese quiste. Se le da seguimiento dependiendo de las características que tenga. Puede ser, si es un quiste más complejo, puede ser cada 6 meses. O sea, nosotros tenemos en nefrología una clasificación que se hace en base a tomografías, que se llama Bosniak. Entonces, un quiste Bosniak 1, Bosniak 2, uno no hace mucho que no sea seguimiento con imágenes. Ya un 2F, 3, 4, que tiene más riesgo de ser algo maligno, ahí sí ya uno valora en conjunto con urología, mientras más avanzado, pues sacar ese quiste para bajar el riesgo, por así decirlo, de malignidad. Entonces quedaba otras preguntas por aquí. Dice Albert, trasplante preventivo. ¿Qué estamos previniendo con esto? Como conversamos ahorita. O evitando. La llegada a algún tipo de terapia renal sustitutiva, o sea, algún tipo, porque bueno, el trasplante es un tipo de terapia renal sustitutiva, pero, o sea, la llegada a hemodiálisis o a diálisis peritoneal. ¿Por qué? Bueno, porque por más que uno diga, bueno, sí, con el paso de los años, este tipo de procedimientos se han vuelto menos lesivos, pero la hemodiálisis sigue siendo una demanda hemodinámica para tu corazón. No, y la calidad de vida del paciente. Y obviamente obviamente la calidad de vida del paciente, que tiene que ir 3 veces por semana a una unidad de hemodiálisis, un paciente joven, por ejemplo. O sea, tú evitarle pasar por eso y todas las comorbilidades que puede tener el paciente en diálisis, desde infecciones de catéteres, el hecho de estar yendo a un centro 3 veces por semana también lo predispone a otro tipo de infecciones. Claro. O sea, entonces, lógicamente, ahí sí aplica el término preventivo.
Si no la solamente suerte la acompaña, si la suerte la acompaña, sí, la familia si se puede, solidariamente Sí. aparece quien le va a Quien le apoyar. done Tiene ese sus dinero. beneficios, sin duda, que por supuesto. se le llama preventivo, pero bueno, lo que se está tratando de evitar todas esas consecuencias Ese que deterioro conllevan el tema de la diálisis, porque realmente es una pela a los que pasan por eso. Se ha ido Claro. mejorando, por supuesto, el nivel de respuesta de esos pacientes, porque antes, cuando se decía, va a entrar en diálisis, ya ese paciente prácticamente había que salir a casa a comprar la caja, pero hoy en día no. No. Hoy en día eso ya se Yo tengo un torna paciente como en la unidad donde una- estoy que tienen 20 años en diálisis. Sí, sí. Y tú lo ves y tú, pero ¿cuándo es que tú te vas a trasplantar, mi hijo? Lamentablemente ya han caído en una zona de confort que no Ya. quieren salir de ahí, pero Sí, pero el estoy trasplante, bien, el trasplante seguro. tiene sus complejidades, claro. porque el tema es que los donantes no son frecuentes. Entonces es un tema. Es que nosotros no tenemos una cultura de trasplante. Eso es lo más penoso. Sí, sí, es un tema complicado. No solo aquí, en varios países. Entonces, doctora, Albert también dejaba la inquietud de cómo se realiza ese diagnóstico del el caso específico de la poliquistosis renal. Si es que se hace de una manera esporádica y el paciente fue, pero mira, tú tienes esta condición, o es que llega con algún tipo de manifestación. Ok, mira, de nuevo digo, no es frecuente encontrar un paciente que incidentalmente, o sea, este tipo de incidentalomas no son frecuentes en el contexto de poliquistosis por el background familiar que se tiene. Ok, pero según los libros, hay un 10% de los pacientes que se encuentra Por casualidad. que nadie en la familia, ni el vecino ni el lechero, tenían poliquistosis, pero Y esa aparece. persona lo tiene. Eso, te digo, no es lo más común por el componente familiar tan importante que tiene esto, pero características de la poliquistosis, a grosso modo, como les decía, unos quistes muy grandes, o sea, unos quistes que pueden crecer tanto que pueden comprimir los órganos que estén cercas. Por ejemplo, el hígado, el diafragma, que es el músculo que divide la cavidad torácica del abdominal, puede, o sea, un riñón que va creciendo y que puede incluso el paciente tener disnea, dificultad respiratoria asociada a esa causa mecánica, por así decirlo, de compresión del diafragma y subsecuentemente los pulmones. Obviamente, si el paciente llega a desarrollar enfermedad renal crónica, o sea, todas las características de enfermedad renal crónica dependiendo del estadio, desde anemia, porque la enfermedad renal crónica uno ve con mucha frecuencia, sobre todo a partir del estadio 3 de esta enfermedad, anemia, acumulación de tóxicos, el potasio, por ejemplo, y otros tóxicos que no se miden normalmente, que pueden generar alteraciones neurológicas, falta de apetito en el individuo. Insisto, yo nunca he visto un caso así, de un paciente que no tiene historia familiar y se le hace eso, mira, poliquistosis. Lo que y uno no puede confundir bajo ninguna circunstancia es riñón poliquístico y riñón multiquístico. ¿Cuál es la diferencia? Porque aunque en el riñón multiquístico aparecen varios quistes asociados, tú no tienes ese ramillete per se, que sería un riñón poliquístico, y tú no tienes el background familiar tampoco. Ok. Y O sea, no siempre y no necesariamente ese paciente tiene que tener una enfermedad renal crónica asociada. bien, excelente. ¿Duele el riñón, doctora Guzmán? Ay. Depende. O sea, infecciones muy, muy, muy severas pueden inflamar, por así decirlo, la cápsula renal. Puede haber dolor asociado a la ruptura de un quiste o a infección del mismo y la inflamación que causa en todo el tejido circundante. Ahí sí. Pero eso de que me duele el riñón, no. La mayor parte de esos dolores no son de riñones, sino son de componente osteomuscular. Agua de coco. Agua de coco. Un oyente pa'l preguntó. Es como la Coca-Cola. beneficio Yo del agua. tampoco puedo criticar el agua de coco. Beneficio del agua de Pero coco. realmente sirve para Mira, las afecciones renales. El no tema es de que la la- litiasis y eso. La gente, tú tienes piedra en los riñones, bebe agua de coco. No que el agua de coco sea lo que haga la diferencia. Lo que pasa es que ayuda, obviamente, estimula por la carga de agua que tiene a que el paciente orine más. Y cuando nosotros abordamos la parte de litiasis renal, lo primero que le decimos es, mira, yo necesito que tú me bebas entre 2 y 3 litros de agua al día.
¿Por qué? Porque Si aumentando... son de agua de coco, mejor. Lo que pasa es que el agua de coco tiene mucho azúcar y tiene potasio y no todos los pacientes pueden aceptar esa carga de esos dos elementos. Entonces, el punto, lo bueno, lo cool del agua de coco, además de lo buena que es que te estimula a que tú orines más, o sea, aumentando ese volumen urinario, piedrecitas chiquitas se pueden ir. Ok. Pero o sea que- no es que el agua de coco haga la diferencia. Con el agua normal también. También se obtiene estos Y la mismos cerveza beneficios. caliente, doctora, gente que dice, tómate No, la cerveza también caliente. es un buen estimulante de la diuresis. No tiene que ser caliente, guácala. Pero sí estimula la diuresis. Entonces, al estimular la gran cantidad de orina, eso ayuda a arrastrar esas piedrecitas que no son tan grandes que se pueden ir por un aumento del volumen urinario. Vamos a aprovechar que estamos hablando de estos remedios que la gente se distribuye y se recomienda de manera popular. Está también el tomar aceite verde con limón para eliminar las piedras en el riñón. ¿Eso funciona, doctora? No. No, es bastante Dígalo, malo. dígalo. Y la uña de gato. No, es muy Y malo. la uña de gato. doctora. Es muy El té de malo. cola La de- cola ¿de de qué? caballo, Y ¿no la es? cola de cola de caballo, sí. caballo. No, lamentablemente lo O de siento. barro de maíz. Lo siento. Lo siento. Deje de estar Es más, con lo del inventando. limón, Ah. o sea, una de las cosas que uno hace cuando tiene un paciente con litos, con cálculos en los riñones, es restringir un poquito la ingesta de cítricos. Ujú. Insisto, por todo esto del oxalato, la sal, ya lo había comentado, los embutidos, a eso se le bajan. Y a diferencia de lo que en el algor popular se piensa, que cuando uno tiene piedras tiene que quitar todos los lácteos de su vida, el efecto de quitar todos los lácteos es inverso. O sea, Sí. en el paciente, sí. En el paciente. Doctora, pero usted ha Se desmitificado un vino par de aquí a cosas romper aquí. mucho- Bueno, lo siento, pero hay que decirlo. O sea, el paciente con cálculos renales puede seguir tomando leche, yogur, quesos, no importa. Sí. Porque cuando se restringen demasía, entonces pasa lo contrario. El organismo busca la forma de excretar más oxalato y ese oxalato no encuentra con quién unirse porque no hay calcio. Ah. Entonces es un problema. Bueno, ya usted escuchó, deje de estar inventando y pasándose remedios naturales. Vaya con un especialista capaz. La doctora Giselle Guzmán tiene consulta en Sendoe. Ella está lunes, miércoles, jueves y viernes de 2 a 7 de la noche. Usted puede hacer su cita al 809-741-0000. También está en Ida Health Care de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En el teléfono 809-297-7779 y en Sedimat los martes de 2 a 6 de la tarde y viernes y sábados en horarios de la mañana en el 809-565-9989. Doctora, hablamos de poliquistosis renal. ¿Cuáles otras enfermedades renales hereditarias pueden verse con frecuencia en pacientes? Mira, hay otra que se llama asimismo nefritis hereditaria. Cuando hablamos de nefritis, lo primero que te sale es Alport. Que básicamente, o sea, afortunadamente no es una enfermedad tan frecuente, pero se caracteriza porque hay alteraciones a nivel de lo que es un tipo de colágeno que forma parte de la cóclea, que forma parte del lente ocular, que forma parte de la membrana basal de los riñones, que es el colágeno tipo 4. Entonces, en esta entidad, por lo tanto, no solamente va a haber afectación de los riñones, de la función renal, o vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los riñones, presencia de sangre en orina, proteínas en orina, hasta un 30% puede tener enfermedad renal crónica terminal, pero esos pacientes también van a tener otras manifestaciones como ceguera, como pérdida de audición. Entonces, es como un espectro de cosas, un complejo, por así decirlo. O sea, que no solo se afecta el riñón. No solamente se afecta el riñón, desafortunadamente. Te comento que en el caso del Alport disease tiene un componente familiar importantísimo. Puede manifestarse de diferentes formas. Puede, por ejemplo, tener... La mayor parte de los casos se hereda por la línea familiar de la madre. Ok. Que es lo que nosotros diríamos ligado al cromosoma X. Aunque en un 80% de los casos, 85%, aunque tú tienes un % que va a tener un componente recesivo. O sea, que tú vas a necesitar que esa plaquita esté dañada en el papá y la mamá
para que se manifieste la enfermedad. En algunos casos vas a tener un componente dominante, es muy, muy poco frecuente esto, pero es muy, muy, muy frecuente una madre, que es la que aporta el cromosoma X, por así decirlo, que tenga ese cromosoma chueco, aporte ese cromosoma al hijo o a los hijos, por así decirlo, y pues a lo largo de su vida, ese hijo, sobre todo hijo varón, porque en el caso de las mujeres tenemos dos X, dos cromosomas X. Entonces, muchas veces ese otro X ejerce una función, por así decirlo, compensatoria. Y cuando el Alport está ligado a este cromosoma, al X, pues las manifestaciones en las mujeres no son tan severas como en el caso de los hombres. En los hombres que tú evidencias esa tríada compleja, completita de alteraciones oculares, alteraciones a nivel del oído y además de esto, pues alteraciones renales. ¿Qué riñón se llama? ¿El del varón o el de la hembra? En el caso de Alport o en general. No, en sentido general. Mira, digamos que la principal causa, hablando de manera muy general, la principal causa secundaria, o sea, por una enfermedad sistémica en el mundo que provoca enfermedad renal crónica es la diabetes. En eso estamos claros. ¿Qué pasa? La enfermedad renal crónica es más frecuente en las mujeres, en el caso de diabetes, pero la progresión de esa enfermedad renal crónica a terminal es mucho más frecuente en los hombres. ¿Se cuida menos, será, doctora? ¿Tú crees? No sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Las mujeres tenemos un poquito más el concepto de medicina, al menos es lo que yo veo en mi consulta diariamente, un poquito más el concepto de lo que sería medicina preventiva. Sí, se cuidan más las mujeres. Entonces yo creo que ese es un factor las mujeres se cuidan predisponente más que para los varones. Sí. Entonces, doctora, tengo una historia familiar que me hace sospechar de que puedo tener afección renal. ¿Qué debo hacer? Vamos a dejar estas últimas recomendaciones a la gente que nos escucha para que puedan cuidarse y evitar complicaciones mayores o terminar en un trasplante de riñón o en diálisis. Mira, lo primero que tiene que hacer obviamente es acudir a un especialista. No llevarse, no, mira, pero a mí me hicieron análisis y la creatinina está normal. La creatinina muchas veces es un marcador tardío de disfunción renal. Cuando viene a elevarse es porque hay 1000 alteraciones atrás. Porque ya, por ejemplo, hace mucho tiempo me estaba botando el paciente proteínas por la orina, que es un marcador más temprano. Entonces, lo primero es checarse con el especialista del lugar, es decir, con un nefrólogo. Entonces, ese nefrólogo tiene que llevar un workup, un abordaje completo de lo que sería la función renal. Desde checar la estructura renal, con un método simple, por ejemplo, una sonografía, hasta checar si el paciente me está botando proteínas por la orina, cómo está la función renal completa, por así decirlo. Eso es vital, porque es que es a nosotros a quienes nos competen manejar esos, no solamente el diagnóstico, sino manejar esa progresión de daño renal. Entonces, obviamente, llevándose esas recomendaciones para regular esos factores de progresión de daño renal, en algunos casos, insisto, no es que uno va a evitar, porque cuando toca, toca. O sea, ya dijimos que, por ejemplo, en el PKD, en la poliquistosis, ya una buena parte de los pacientes te va a llegar a diálisis y ahí no podemos hacer mucho, pero lo que sí podemos hacer es retrasar ese proceso. Claro, que ya ahí se está haciendo entonces, mucho, doctora. No, claro. Entonces es vital acudir a tiempo. O sea, las complicaciones, no es lo mismo tú llegar a algún tipo de terapia renal sustitutivo, diálisis, hemodiálisis o trasplante, encaminado por un nefrólogo, claro. que te ha ido manejando esos factores de daño renal, que te ha ido incluso reduciendo factores, porque el paciente renal se muere más de infartos y de enfermedades cardiovasculares. O sea, el nefrólogo va a ir tratando de trabajar eso a un paciente que de buena primera te llegue a una emergencia complicado, ya. Descompensado, con criterio agudo de diálisis. Sí. Claro. Jamás el pronóstico va a ser el mismo. Claro, eso es así. Pues, Doctora, agradecidos de verdad inmensamente de que nos haya acompañado. Siempre los programas con usted son muy interesantes. Yo sé que la gente se queda con una información valiosa para poder cuidarse y nada, esperamos poder tenerle pronto por aquí en cabina.
Gracias por invitarme. A ustedes, gracias por estar con nosotros en sintonía en este programa del día de hoy. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.